Muy bien, hoy quisiera continuar, ha sido un poco largo este proceso de una serie de mensajes que hemos denominado Lo que creemos. Lo que creemos es una serie basada en el credo de los apóstoles. Estamos viviendo momentos donde el cristianismo realmente ha sido muy distorsionado. Recientemente he estado viendo una serie de televisión en Netflix que se llama Greenleaf. Greenleaf es la historia de una iglesia de afroamericanos en Estados Unidos. Es terrible la manera en que perciben o se vive en algunos casos la fe. Representa muy bien, creo, en muchos casos lo que el cristianismo se está viviendo. Hay otra serie argentina que se llama El Reino en Netflix, se las recomiendo que la vean. Y es la decisión de un pastor de convertirse en político, ¿verdad? Y se ve toda la dinámica interna alrededor del dinero y la política y el abuso sexual y muchas cosas que se dan en medio de eso. Y hay otra serie que también recomiendo que la vean, que en realidad es un documental, se llama La Familia. Y La Familia es un documental acerca de los políticos evangélicos en Estados Unidos y cómo en realidad eso se ha convertido en una especie de secta, de logia masónica, parecida a la logia masónica, ¿verdad? Donde las influencias de poder utilizan el nombre de Jesús para sus agendas personales y sus agendas políticas. Y hay que decirlo desde aquí, mis hermanos, el cristianismo está siendo carcomido por dentro. La iglesia está siendo distorsionada en su esencia. Mucho de lo que se dice que es cristiano y mucho de lo que se dice que es iglesia no lo es, no lo es. Y por lo menos yo tengo celo y nosotros como autoridades de la iglesia, los ancianos de la iglesia, tenemos celo porque realmente nosotros nos apeguemos a lo que la Biblia enseña y que podamos seguir un estilo de vida en este siglo tan distorsionado por el relativismo y por tanta ideología y cosas que atenta contra los principios de la fe cristiana, que nosotros tenemos que solidificarnos en creer, en saber por qué creemos lo que creemos. Entonces, por eso estábamos haciendo esta serie. El fin de semana pasado, Patricia, mi esposa, predicó acerca del Espíritu Santo. Me la perdí, esa la quería predicar yo. Pero bueno, le tocó y lo hizo espectacularmente. Yo me siento orgulloso de la manera en que Dios la está usando, la está fortaleciendo y la levanta en medio de nosotros como maestra, ¿verdad? Entonces, hoy voy a continuar, pero quiero, para los que no estuvieron anteriormente, les leo el credo, que es lo que hemos estado estudiando. El credo fue autorizado oficialmente, por decirlo así, en el año 325, en la época del emperador Constantino, ¿verdad? Había sido una especie de norma, de doctrina, pero no había sido oficializado y estaba empezando a distorsionarse con otras creencias. Entonces, acerca de Jesús, distorsión acerca de Jesús, donde se empezaba a creer que Jesús en realidad no había existido antes de su nacimiento, o sea, que no era divino, que solamente era humano. Entonces, para tratar de clarificar la verdad, los sucesores de los apóstoles se reunieron y lograron crear este documento que realmente es un referente para nosotros hoy. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa? Que eso nos separa de todas las otras religiones que creen en muchos dioses, que creen que todo es Dios, etcétera, etcétera. No, nosotros creemos que hay un Dios, que este Dios es el creador y sostenedor, que es sobrenatural, está por fuera de la naturaleza, gobierna y controla la creación. El siguiente pasaje dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creemos que hubo la necesidad de que Dios viniera en presencia de su Hijo a tratar de, concebido por el Espíritu Santo, nacido de una mujer que era virgen, no que era una mujer sobrenatural, ¿verdad? Sino de una mujer que era virgen, una buena mujer. Él vino a cumplir una misión, el demostrarle a la muerte que no la podía retener por causa de su santidad. No había una causa legal que al morir Jesucristo pudiera retenerlo. Y al no poder retenerlo, Jesús resucita y les entregada la autoridad para perdonar los pecados. Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Ese pasaje ahí lo que quiere decir es que Jesús fue histórico,
vivió en un momento en la historia. Hay documentos históricos que pueden ser asociados al hecho de que existió Poncio Pilatos y que en ese momento Jesucristo fue crucificado. Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Jesús vino como hombre, pero regresará como rey, regresará como juez. Jesús en este momento está dándonos con su paciencia la oportunidad todos a que nos arrepintamos, a que decidamos volver a vivir bajo el señorío, el gobierno de Dios, a que pongamos nuestro diseño de vida, nuestros propósitos de vida en honrar y glorificar a Dios. Porque entonces cuando Él venga, Él va a separar a los que están con Él y a los que no están con Él. A los que están con Él van a vivir en eternidad, a los que no están con Él vivirán eternamente sin Dios. Yo siempre lo digo porque me gusta. Si nosotros sufrimos ahorita por el amor de una persona, por el amor de alguien, ¿se imagina vivir eternamente sin amor? Eternamente, en un vacío absoluto de amor. Eso es el infierno. Desde ahí dice que ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Y luego, Patricia enseñaba, creo en el Espíritu Santo. ¿Por qué creemos en el Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo es enviado por Jesús para que nosotros, a diferencia de toda la gente del Antiguo Testamento, inclusive antes de los apóstoles, el Espíritu Santo no moraba en el ser humano. El carácter del ser humano no había sido transformado. Pero hoy nosotros gozamos del privilegio de poder tener la presencia sobrenatural, real, del Espíritu Santo, que tiene un propósito y es devolvernos la imagen y semejanza de Dios que tenía Adán y Eva. Es volver nosotros a estar en un contacto espiritual sobrenatural con Dios. Es poder tener amor, gozo, paz. Ninguna de esas cosas usted la compra en una pulpería. Usted no puede comprar bondad, usted no puede comprar dominio propio. Todo eso es un proceso sobrenatural. Los que somos parte de la iglesia, los que venimos a la iglesia, gozamos de esa grande e increíble experiencia milagrosa y sobrenatural. El Espíritu Santo está en nosotros. Usted sale a la calle y no toda la gente que usted ve en la calle tiene la presencia del Espíritu Santo en ellos. Porque el Espíritu Santo viene únicamente a sellar a aquellas y aquellos que han hecho su confesión de aceptar a Jesús como su Salvador. Los que han decidido arrepentirse de su vida anterior. Los que deciden pedirle a Dios, gobiérname, quiero vivir la vida como tú la quieres. Entonces creemos en ese Espíritu Santo. Creemos que es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Y eso no porque yo lo digo, es el diseño de Dios. Jesucristo dijo, yo necesito irme para que ustedes puedan recibir al Espíritu Santo. Entonces estamos viviendo ya no el tiempo de Jesús. Jesús ya no está en medio de nosotros físicamente. Estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo hasta que Jesús vuelva. Entonces, este es el tiempo de desarrollar nuestra relación con el Espíritu, es nuestro tiempo de crecer en el conocimiento del Espíritu, pero también es la oportunidad de ejercer el poder sobrenatural que el Espíritu Santo da a nosotros para hacer las grandes cosas que Dios quiere que hagamos. Orar por los enfermos, transmitir mensajes de Dios, hacer milagros cuando son necesarios. Esas son cosas reales, eso no es ficción, eso no es invento. No, es una realidad para todas y todos los cristianos, no solo para los pastores, no solo para los que cantan, no, todos ustedes, todos nosotros somos invitados por Dios a abrir la cajita de regalo donde Él depositó sus talentos y sus dones para cada uno de nosotros. Algunos de nosotros tenemos sabiduría sobrenatural, algunos hablamos en lenguas, otros tenemos el don de orar por gente y que se sane. Otros tenemos la oportunidad de ser hospitalarios, de ser maestros de la palabra, de discernir dónde hay la presencia de los demonios y las experiencias sobrenaturales negativas del diablo. Eso se llama discernimiento de espíritus. Todo eso es para todos los cristianos, no solo es para un grupito, no, es para todos nosotros. Entonces hoy vamos a entrarle, y perdón que hice un poco larga la introducción, pero es para que todos nos pongamos en la misma página. Hoy vamos a hablar de otra cosa que creemos, y esto es un poquito polémico, ¿verdad? Nosotros creemos en la santa
Iglesia Católica. La comunión de los santos. Eso es lo que vamos a enseñar hoy. ¿Qué significa la Santa Iglesia Católica? La traducción de la palabra católico, con K, católicos en griego, es universal. Creemos en la Santa Iglesia Universal. Ojo, en el año 325, en la mente de los que decían creemos en la Iglesia Universal, no estaban pensando en el Papa porque no existía, no estaban pensando en el Vaticano porque no existía, no estaban pensando en la Iglesia Apostólica Romana. Eso es otra cosa. No es lo mismo la religión católica que la Iglesia Universal. Y eso voy a tratar de explicarlo hoy. ¿Ok? Pero antes de eso, hablemos de que por qué creemos que es santa. Miren qué interesante. Pudieron haber dicho, creo en la iglesia. No, dijeron en la Santa Iglesia. En Efesios 5, 25, dice así. Y ese es un pasaje medio raro porque está en el contexto del matrimonio. Dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. La iglesia existe en la mentalidad de Dios, es un invento de Dios, no es un invento humano. Y la iglesia no es una estructura física. La iglesia ni siquiera aquí, en este contexto, está refiriéndose a una estructura organizativa. Está hablando de personas que son la familia de Dios. Está hablando de las personas que han pasado por el proceso de reconocer sus pecados, arrepentirse y reconocer a Cristo como su Señor. Esa es la iglesia. La iglesia, la palabra iglesia significa asamblea, significa los escogidos de Dios. Él entregó a su vida, refiriéndose a Jesús, por ella, por esta iglesia, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Esta comunidad, este grupo de personas, esta familia de Dios, este cuerpo de Dios que es la iglesia, no es un grupo cualquiera, es un grupo apartado. La palabra santo significa apartado, no significa perfecto, como muchas veces nosotros lo interpretamos. Santo significa apartado para Dios. Hay una interferencia aquí en el monitor. Hay una idea de Dios de la importancia de hacer de esta iglesia, de este grupo, una familia diferente y especial. Una familia limpia, dice, o sea, una familia que no tenga manifestaciones de pecado, entendiendo pecado como la actitud de terminar fuera de los diseños y propósitos de Dios. La idea de Jesús era morir por esta comunidad para limpiarla de imperfección y pecado. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Perdón, tal vez si podés desconectar el monitor. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Jesús ama a su iglesia como ama a su propio cuerpo, a sí mismo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Entonces Jesús hizo todo lo que hizo para que usted y yo seamos una comunidad de personas apartadas para Él, diferentes para Él, limpios, viviendo un estilo de vida representativo y diferente. Según de Tesalonicenses 2:13, 16, dice así: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió, o sea, la iglesia es un grupo de elegidos, para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos
y por creer en la verdad. Voy a repetir eso. Dios nos eligió para que estemos entre los primeros en experimentar la salvación. Pero esa salvación dice que viene mediante el Espíritu, no es por esfuerzo humano, no es por obras, es una obra sobrenatural. Y eso nos convierte en santos, o sea, en gente separada, en gente diferente, en gente apartada, especialmente dedicada para Dios y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. La iglesia son los que respondieron a esta invitación. Jesús invita, pero no todos aceptan. Jesús invita, pero no todos creen. Jesús invita, pero no todos le siguen. La iglesia es el grupo de personas apartados para seguir a Dios, para estar con Él. Los que hemos respondido a las buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? De que tenemos acceso al perdón y de que si somos perdonados tenemos acceso a la vida eterna. Ahora entonces, dice, pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya no hay un obstáculo entre el hombre y Dios, entre nosotros y Jesús. El pecado ha sido eliminado, el precio ha sido pagado para que vos y yo estemos en paz con Dios. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. O sea, la iglesia es el grupo de los que perseveran, el grupo de los que están firmes. Por eso tenemos que estar juntos, porque esto es como con el león, ¿verdad? El león siempre anda buscando la presa que se sale de la manada, al más débil. Por eso es que es importante pertenecer al cuerpo, congregarnos, estar cerca unos de otros, porque cuando vos estás débil, cuando estás con tentación, cuando estás con duda, realmente ahí es donde el cuerpo nos apoyamos, nos escuchamos, nos atendemos. Cuando te sentís solo, estás en la comunión del grupo, de la familia. Luego dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa. O sea, la iglesia es el grupo de personas que reciben el consuelo eterno de Dios y sobre todo una esperanza maravillosa. Vivimos tiempos actuales donde es bien difícil tener esperanza. Usted dice, ¿cuándo se acaba la pandemia? ¿Cuándo mejora la economía? ¿Cuándo no tendremos riesgo? ¿Cuándo el virus se va a ir? Y permítanme hacer un paréntesis aquí porque me acabo de acordar de algo que quería decir. Cuando yo le menciono que mi mamá fallece y una de las condiciones fue que ella no estuvo vacunada, existe ahorita este debate famoso entre el gobierno, el pueblo, la iglesia, ante la obligatoriedad de la vacunación. Mire, yo en lo personal considero que ese ni siquiera debería de ser un tema. Nosotros los cristianos debemos cuidar nuestra vida. Nosotros los cristianos deberíamos de proteger la vida de los demás. Leí un estudio reciente, de que de las personas vacunadas, solo el 0.02% es el número de personas que se vuelven a contagiar con el virus. Y de ese 0.002%, solo el 0.008% se puede morir. O sea, por favor, usemos el sentido común. Existe más riesgo en no vacunarte que en vacunarte. Por favor, lo del chip, lo del 666, eso es basura, eso no es cierto. Así como usted se toma una aspirina y en esa aspirina le pueden controlar la vida con un chip, eso lo podrían hacer hasta con un pan blanco, con un pan dulce, con lo que usted quiera. Si a usted lo van a controlar, lo van a controlar. Y perdón, ya estamos siendo controlados. Si usted tiene un celular, usted está siendo controlado. Así de sencillo. Tus conversaciones son escuchadas por el que quiera. El que tenga el aparato, la va a escuchar. El que te quiera ver por la computadora, en la cámara, te va a ver aunque no te des cuenta. Eso existe.
Entonces, perdón, el debate no debería de ser si debe de ser obligatoria o no obligatoria la vacuna. El debate aquí es, ¿por qué no te estás vacunando? ¿Por qué no te estás vacunando? Si usted no se está vacunando, usted está decidiendo una posibilidad de muerte. Y yo respeto que usted decida eso, yo lo respeto. No me parece lógico, pero es tu decisión. Es tu decisión. Que si el gobierno tiene derecho, tiene derecho. ¿Y sabe por qué tiene derecho? Porque hay 1,200 fiestas todos los sábados de un montón de gente irresponsable que es la misma que te cruzas en la acera, que es la misma gente que te cruzas en el supermercado, en la farmacia y en el centro de trabajo. Y esos te van a infectar. Entonces, mis hermanos, yo ya perdí una madre, perdí a un tío, porque mi tío fue a un centro de hospital y no le pudieron dar un respirador porque estaba colapsado. Yo tuve COVID y yo ya sé lo que significa estar en una ambulancia con una amenaza de muerte. Entonces, mis hermanos, por favor, seamos congruentes, velemos por la vida, seamos responsables. Si la gente se hubiera vacunado, no estaríamos en estos pleitos. No estaríamos en estos pleitos. Y la última cosa aclaratoria que quiero decir es, el gobierno no está queriendo cerrar iglesias. El gobierno no ha dicho que va a cerrar iglesias. Entonces no caigamos en ese juego. No nos pongamos de enemigos del gobierno. Yo no estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que el gobierno hace. Ojo, no estoy de acuerdo. Pero en esto, si nosotros no estamos cumpliendo con nuestro deber, la Biblia dice que para eso tienen el arma, las autoridades, para ejercer autoridad. Entonces, no es culpa del gobierno, es culpa de nosotros que no estamos cumpliendo nuestras responsabilidades. Entonces, mis hermanos, quería hacer eso porque es importante en lo que va a venir en estos días de las discusiones y de lo que ha sido mandado a hacer, ¿verdad? Y por último les informo, ¿verdad? El gobierno autorizó a las iglesias que son de menos de 500 personas a no requerir el código QR. A las de menos de 500 personas. O sea, nosotros no vamos a pedir eso aquí, no es necesario. Pero las iglesias que son de más de 500 personas, que tienen edificaciones donde pueden caber más de 500, va a ser obligatorio la presentación del QR, ¿verdad? Ese fue el último acuerdo que hubo. Ok, habiendo dicho eso, seguimos. Entonces, somos una iglesia, creemos que somos una iglesia apartada. Dice 1 Pedro 1:16, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. O sea, estamos en el proceso de volvernos como Dios. Recuerden que el Padre Celestial, a que ustedes oran, no tiene favoritos. Él nos juzgará o lo recompensará según lo que hagan. Miren qué interesante. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Jesucristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. O sea, miren qué bonito. ¿Quiénes somos nosotros? Enfermos en un hospital. ¿Quiénes somos nosotros? Una bola de pecadores, todos. Pero entonces nos vemos a los ojos y decimos, qué lindo, Dios te perdonó, Dios te perdonó, Dios me perdonó. Somos una nueva familia, una nueva comunidad. Somos los y las perdonadas de Dios. Alguien dice, no, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Benditos los hipócritas, vengan a cambiar aquí, vengan. No, es que ahí solo llegan los ladrones, los adúlteros. Benditos, vengan. Para eso es la iglesia. La iglesia es para nosotros los pecadores.
Es para que nosotros no sigamos siendo adúlteros, no sigamos siendo ladrones, por supuesto. Pero es para que encontremos el amor y la gracia de Dios. Entonces, el amor de los unos a los otros es cuando nos reconocemos que ninguno es más que otro. Somos igual de pecadores. Igual el regalo que Dios te dio es el que me dio a mí. El perdón por gracia, no por merecerlo, no por merecerlo. Entonces, 1 Pedro capítulo 2 dice así: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Estamos protegidos por el poder de Dios mientras Él vuelve. Esa salvación está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos lo vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. La iglesia en la que creemos es una iglesia de personas con fe, pero con una fe que tiene que ser probada. O sea, hay iglesias, conozco iglesias, donde te dicen, entregue su vida a Cristo y todos sus problemas se solucionan. A usted le va a ir bien en todo. Jesús está para prosperarlo a usted. Usted va a ser rico porque usted es hijo del rey. Y esos son un montón de verdades a medias, ¿verdad? O de mentiras en realidad, que la gente ha utilizado para manipular a la gente. No, yo creo lo que la palabra me enseña. Lo que la palabra me enseña es que todos los que decidimos confiar en Dios no la vamos a tener fácil. Al contrario, Dios va a probar si es cierto lo que tenemos en el corazón. Pero entonces, si nosotros logramos superar la prueba que nos acerque siempre a Dios, vamos a obtener como premio la salvación. Y eso es lo que nos debe de motivar día con día, día con día. Entonces, mis hermanos, con esto que acabamos de ver, la palabra nos dice que la iglesia tiene que ser santa, apartada, especial, perseverante para Dios. El segundo elemento es esta palabra católica. Católica. ¿Qué nos hace a nosotros, esta congregación, a las iglesias evangélicas, ser católicos con K? Católicos en griego. ¿Qué hace que nosotros creamos que la iglesia es universal? Hay que entender el contexto. Usted recuerde que Cristo habitó en medio de los judíos, los cuales creían que la salvación solo era para ellos. Pero Jesucristo, enviando su Espíritu Santo a los gentiles, enviando sus predicadores y apóstoles a los gentiles, convirtió el evangelio en una experiencia universal. O sea, la salvación es para todos. Mira que aquí no estoy hablando de religión, estoy hablando del concepto universal. Universal significa esto es para todos. Juan 17, del 6 al 7 y luego el verso 20 dice así: Jesús está orando por nosotros. Está hablando con el Padre y le dice: te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y póngase usted en la foto. Usted es de los discípulos que han creído
por el mensaje que fue transmitido por los apóstoles hasta nosotros. O sea, nosotros somos gentiles, no nacimos judíos. Entonces a nosotros se nos fue extendido la oportunidad de obtener salvación. ¿Por qué? Porque el evangelio es para todo y es para todos. Efesios 4:11 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Y aquí se refiere a personas que tienen una labor de liderazgo en la congregación. Los apóstoles, que a diferencia de lo que se entiende hoy por apóstoles, estos apóstoles son plantadores de iglesias. Un apóstol es un misionero, no es un emperador como los que hay en algunas iglesias ahora, ¿verdad? O sea, ahora se ha interpretado la palabra apóstol como emperador. O sea, aquí se hace solo lo que este chaval lo dice, recogen la plata de todo mundo, son autoritarios, no se someten a nada. Eso es una aberración de la Biblia, eso no es real. Lo que aquí quiere decir apóstoles es que tienen que haber gente que continúe creando congregaciones alrededor del mundo. Los profetas, ¿quiénes son los profetas? Los que traen mensajes de parte de Dios. Los evangelistas, los que tienen pasión por compartir y extender este mensaje. Los pastores y maestros. A veces se interpreta como que es una sola persona. El pastor también es maestro. Pueden ser dos personas diferentes. Yo personalmente creo que son dos personas diferentes. Los pastores son los que cuidan de los discípulos, los que tratan de velar por la vida espiritual. Y los maestros son los que hacen que la palabra de Dios sea enseñada correctamente. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia necesita de estos 5 tipos de personas para poder ser lo que Dios quiere que seamos. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos ser discípulos, necesitamos cuidarnos, necesitamos evangelizar, necesitamos servir y necesitamos escuchar los mensajes de Dios. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La iglesia en la que creemos entonces es un grupo de personas que no se estanca, no es un grupo de personas que se quedaron como niños inmaduros, no, es personas que bajo la autoridad de estos 5 tipos de personas que vimos, vamos creciendo en conocimiento y en relación con Dios. Por eso es que nos congregamos, por eso tenemos eventos de formación, por eso tenemos grupos de estudio. O sea, no son inventos solo por inventar, no, queremos cumplir con estas cosas para que seamos el tipo de iglesia que Dios quiere que sea. Entonces, dice Efesios, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Si usted es una persona que asiste solamente con regularidad a una congregación, eso todavía no te hace ser miembro de la iglesia. La iglesia es familia. La familia a veces tiene visitas en la casa. Y las visitas son aquellos con los que nos sentimos cómodos, bien, pero no son parte de la familia. Dios quiere que cada uno de nosotros sea una parte del cuerpo, que tenga una función en el cuerpo. Entonces, si usted está cómodo solamente asistiendo, pero usted no participa de la acción de esta familia, déjeme decirle, te hace falta algo. Hay algo que no está bien. Tenés que insertarte, tenés que descubrir cuál es el órgano que vos sos en este cuerpo. No importa cuál, pero sos
un órgano. Si Dios te tiene en este cuerpo es porque tenés que funcionar como cuerpo. Entonces, el reto es ir descubriendo en mi desarrollo personal espiritual cuáles son mis talentos, mis dones y mi llamado. Porque Dios te creó con un destino, con un diseño y con un propósito. O más bien, con un diseño, un propósito y un destino. Y tenemos que ir caminando y averiguando cuál es ese destino. Mucha gente se deprime en este tiempo. Mucha gente se siente mal consigo mismo. Y parte de eso es porque no han encontrado su lugar en el reino de Dios. Están perdidos. O sea, si usted cree que usted nació solo para respirar y pagar tarjetas de crédito, está feo. Ese no es el propósito de la vida. Ese no es el propósito de la vida. El propósito de la vida es encontrarme yo con Dios y que Dios me defina y me ayude a vivir la vida que Él diseñó para mí. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Y termino con este punto. La iglesia es santa, iglesia universal. ¿Por qué es universal? Porque nos incluye a todos. Permítanme. Hebreos 10, 25 dice así: no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Dios no solo quiere que todos participen, sino que estemos juntos, que estemos congregados, que seamos parte de la unidad del cuerpo. En Efesios 4 amplía un poco más, dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense faltas por amor, porque la vida de una familia es difícil. Tenemos que tolerarnos las faltas. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante su paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Ok, me devuelvo un poco. Creemos en la iglesia universal. Y aquí dice que hay un solo Dios, hay un solo Señor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con el desarrollo del cristianismo? Que se convirtió en religión, se convirtió en estructura, se convirtió en organización, se convirtió en rituales. O sea, si usted ve a Jesús actuando y usted ve lo que la iglesia a veces hace, nosotros, y la iglesia católica hace, nada que ver, nada que ver. Con todo respeto, yo estuve en 3 misas por el funeral de mi mamá. Mis hermanos son católicos. Entonces yo participé por solidaridad con ellos. Fui a la iglesia de mi infancia, donde a los 10 años yo iba solito a misa. Me trajo recuerdos. Mi mamá me guió a tener una espiritualidad, a una cercanía con Dios. Pero yo, participando de la misa, volví a pensar, qué triste, cuando la gente repite y repite y repite, pero no sabe lo que significa, o no sabe por qué se incluyó en una ceremonia como esa un componente, o sea, que está representando. La gente no tiene conciencia, solo porque eso se llama religión. La iglesia universal no es religión. La iglesia universal es el evangelio para todos. Y entonces ahí tenemos que remontarnos un poco a la historia. Estamos a punto, el 30 de octubre, de celebrar el día de la Reforma Protestante. Un sacerdote católico que nunca dejó de ser católico, Martín Lutero,
se convierte en el padre de lo que ahora se llama la iglesia protestante o la iglesia evangélica. En realidad somos los mismos, es un mismo Dios, pero la religión nos separó. Entonces viene Martín Lutero y traduce la Biblia al alemán. Y cuando él está estudiando la Biblia y empieza a ver lo que está pasando en el Vaticano, en la iglesia de San Pedro, la construcción de la iglesia de San Pedro, las colectas, las, ¿cómo se llaman estas? Las indulgencias, el pago que la gente hacía para que su tío, su abuelo, su primo no fuera quemado en el purgatorio, ese tipo de cosas. Martín Lutero dice, pero eso no está en la Biblia. Y entonces él habla de las 5 solas. Y si usted se está preguntando cuál es la diferencia entre la iglesia protestante y la iglesia evangélica, básicamente son esos 5 conceptos. Número 1, solo la escritura. Solo la escritura como la fuente de verdad. No es la tradición, como dice la iglesia católica, ni es el Papa, porque el Papa es un hombre. Entonces Martín Lutero dijo, lo siento, pero eso no es verdad, la Biblia no enseña eso. Nosotros los cristianos decidimos creer como la única fuente de autoridad la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen los cuentos, las historias, los testimonios, no, la palabra de Dios. La segunda cosa que dije es, la salvación es solo por fe, no por obras. La Iglesia Católica enseña que uno puede alcanzar salvación portándose bien, haciendo cosas, pero eso significa que entonces Dios te debe. Significa que entonces uno es carga, que uno merece. Y la gracia de Dios nos dice que ninguno de nosotros merece nada. Merecemos el infierno, eso es lo que merecemos, por pecadores. Entonces solo por fe, creer en el nombre de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, eso nos trae salvación, no las obras. Ya desde ahí empezaba el problema con Lutero cuando empezaba a hablar estas cosas, ¿verdad? Lo persiguieron, lo quisieron matar, etc. Tercero, solo por gracia. La tercera sola, solo por gracia, para que nadie se gloríe, no es por obras. La gracia es un regalo, la salvación es un regalo. Jesús murió por vos y vos no tenés que pagar por eso. No a las indulgencias, no a ese pago que se hacía para sacar a las almas del purgatorio. Cuarta, para ir terminando, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Con todo el respeto a la Virgen María, pero la Virgen María no es eterna, era una mujer. La Virgen María no tiene ninguna divinidad. La Biblia lo enseña. La salvación no se puede por ninguna otra vía que no sea a través de la fe en Jesucristo. Y eso lo enseña la Biblia. Es lo que enseña la Biblia. Y quinto, solo la gloria a Dios. Y ahí sí se metió Lutero en lucha frontal con el Papa, ¿verdad? Muy carga usted, pero la gloria no es para usted. Usted no merece ningún tipo de adoración. La adoración solamente hacia Dios. Todos nosotros, al pie de la cruz, idénticos e iguales, hombres, mujeres. Entonces, estas 5 cosas fueron lo que hicieron el famoso cisma, o sea, la división más grande en la historia de aquella gran corriente de discípulos de Jesucristo. Claro, y los católicos tienen toda la razón del mundo cuando nos acusan a nosotros, los evangélicos, de que nosotros, cada quien siguió una propia creencia. Y estamos tan divididos los evangélicos que habemos bautistas, pentecostales, menonitas, luteranos, reformados, independientes, etc. ¿Y por qué se dio eso? Porque cada uno de estos grupos le dio un énfasis más grande a algunos de esos temas.
Unos le dan un énfasis más grande al Espíritu Santo, otros le dan a la obra social, otros le dan a la doctrina o al sistema de gobierno, los presbiterianos, por ejemplo. Pero solo hay un Dios, solo hay un Espíritu, solo hay una salvación. Somos una iglesia universal. La manera como yo la planteo es una iglesia de colores. Unos son de color rojo, otros son de color negro, otros son azules, otros son morados, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que estar claros que en medio de tanta diferencia de temas, tenemos que estar unidos en lo fundamental. Y lo fundamental está en la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, hoy quisiera simplemente animarnos a que creamos en la iglesia. Ahí donde la iglesia se ha desviado, donde la iglesia ha cometido errores, donde la iglesia se ha alejado de Dios, en muchos casos, yo sí creo que es posible que la iglesia cumpla su misión. Y la última frase que quiero decirles es que la iglesia es la esperanza del mundo. No hay ninguna otra institución, organización, grupo humano, ningún otro que pueda traer salvación, a excepción de la iglesia. Todas las instituciones, todas las religiones, todas las estructuras no prevalecerán, porque en el día del juicio los únicos que sobrevivirán será la iglesia del Señor. Y eso porque la palabra lo enseña, no porque yo lo digo. Entonces, mis hermanos, estamos en el lugar correcto, estamos en la historia correcta. Esta es una historia con final feliz. Y si esta historia usted sabe que tiene un final feliz, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué se deprime? ¿Por qué le entra ansiedad? Tranquilos, todo está bajo control. Todo está bajo control. Los que somos apartados para Dios, estamos bajo el control de Dios. Entonces, ¿qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios por habernos invitado a ser parte de su familia? Oramos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta noche, la verdad es que lo primero que tenemos que decir es gracias. Gracias por nombre habernos escogido para ser parte de tu familia, por recibir el regalo de Jesucristo, por tener una comunidad y una familia. Hoy reconocemos que tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu. Hoy reconocemos que tenemos que estar apartados y ser diferentes. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de ser diferentes. Que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de vivir en comunión como familia. Padre bueno, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que nos ayudes a mantener la unidad de la casa, a hacer cada uno de nosotros función, a hacer lo que tenemos que hacer como parte del cuerpo, estar ubicados en este cuerpo en el lugar en que deberíamos de estar, mantener la comunión de los santos, celebrar la vida de los demás. Ayúdanos a amarnos, enséñanos a amarnos, a tener paciencia. Enséñanos a hacer de la iglesia lo que tiene que hacer en este momento de la historia. Padre, yo oro en esta noche por todos aquellos que están enfermos. Oro por Rafael, que tuvo este accidente, que cayó desde una escalera y se fracturó. Yo te pido, Señor, que lo consueles, que lo confortes, que sanes sus costillas, que le des la oportunidad de levantarse y estar bien. Oro por todos aquellos que están con COVID, los que tienen parientes con COVID. Padre, que tu paz llegue a sus hogares, que la esperanza de Cristo esté en sus corazones, que sus cuerpos sean vitalizados por el poder de tu Espíritu Santo, que todo tratamiento funcione. Oro por los que están lidiando contra el cáncer, Dios, están esperando tratamientos o están ya en tratamientos. Te pido, Señor, que todo eso funcione.
Oro por los que están agobiados financieramente. Trae empleo, trae sabiduría, trae mayordomía y diligencia en el uso de nuestro dinero, Dios. Prospéranos, prospera los esfuerzos nuestros, Dios. A los que se sienten solos y abatidos, Dios, que la compañía de tu Espíritu y la compañía de la iglesia traiga sanidad y esperanza, Dios. Gracias, Padre. Gracias. Te entregamos esta semana, Dios. Que esta semana sea una semana que la enfrentemos con una actitud diferente. Que la enfrentemos tomados de tu mano, confiados en tu protección, confiados en tu provisión, confiados en tu sabiduría. Bendice todo lo que vayamos a hacer en esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que así sea. Amén y amén. Feliz semana, familia. Un gusto estar con ustedes.